para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Comienza el programa Desde el Pie, con la conducción de Raúl Guevara. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos otra vez en Desde el Pie, tratando de armar el nuevo programa con, no sé por qué me demoré mirando otras cosas. Bueno, hoy tenemos, como siempre, 4 bloques que proponemos, pero que después vemos si el tiempo nos permite trabajar. Y la idea es trabajar diferentes cosas. Una es, ¿dónde están los votos que todos necesitan en noviembre? Esa es una pregunta. ¿Dónde están? ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? ¿Sí? La otra cuestión, que va siempre en el segundo bloque, es la cuestión de la colonialidad. ¿Sí? ¿Cómo seguimos colonizados? Hoy vamos a charlar la colonialidad del ser, del saber, del poder. ¿Qué es eso? Y después un tema que iniciamos el otro día, a partir de que una compañera se la había acusado de que usaba la escuela para adoctrinar. Entonces el tema es escuela y adoctrinamiento, casi una charla sobre historia y sobre presente. Y después, porque de la mano de eso va a salir si es posible una educación alternativa por fuera del Estado, ¿sí? Porque aquí ya ha salido varias veces la idea de decir, bueno, en defensa de la escuela pública. Bueno, vamos a ver si habrá que defenderla o habrá que cambiarla o habrá que hacer otra cosa. Porque hay compañeros que están buscando otras salidas. ¿Dónde están los votos de...? Les voy a contar dónde están los votos, pero no me vendan, No me vendan, porque lo quiero contar con dedicación, digamos, ¿no? Lo tengo por acá en algún lado, y no lo puedo abrir, ahora ya lo estoy teniendo a mano. ¿Por qué? Porque resulta ser que te dicen que ganó Cambiemos, ¿sí? ¿Quién ganó en Cambiemos? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque Cambiemos, ¿a quién le ganó? Sacó los mismos votos que hace 2 años. ¿Saben quién perdió? ¿Quién es el gran perdedor de esta elección? El gran perdedor es Macri y Bullrich. Que pusieron sus candidatos y la gente no los quiso. No quiso los candidatos de Macri ni de Bullrich. Y entonces ellos sacaron 8.800.000 votos. ¿Sí? 2 millones más que el Frente de Todos, muy cuestionado desde adentro, el Frente de Todos, con todas las explicaciones, gente que le echa la culpa a la pandemia, al tratamiento de la pandemia, a la fiesta de Fabiola, al tapabocas, al no tapabocas, a la economía, a la falta de propuestas. Sí, es cierto, hay un montón de explicaciones. Lo cierto es que la gente entendió que si había lista única, como en casi todas las fuerzas políticas, si hay una sola lista, ¿para qué no se dirime nada? Ya está, ustedes se acomodaron, se pusieron en la lista, pusieron a sus amigas, a sus amantes, a sus amigos, a sus amantos. Bueno, ya está. Esas son las listas. Desde todos los rincones del peronismo se escuchan quejas por la exclusión. Es decir, el peronismo del Frente de Pocos va a estar siendo criticado todavía hasta noviembre. Sin embargo, nadie come vidrio. 8.800.000 votos sacó Juntos por el Cambio, Juntos, o como se quiera llamar, o Cambiemos, o el PRO con las radicales, 8.800.000. Los candidatos de Macri y Bullrich fueron derrotados. ¿Qué significa eso? Si analizamos ese frente, han tenido un logro importantísimo. Primero se sometieron a democracia interna, cosa que deberían imitar otras fuerzas políticas. Tanto la izquierda como la derecha se sometieron
a democracia interna, lo que es muy ejemplar. Porque además no hubo violencia, entre huellos no hay cornada, entre bomberos no se pisan la manguera, y todo lo que quieras aplicar acá se dio. Termina y todos hablan bien del otro, qué bueno que se empezaron las urnas. ¿Cómo le ganamos al Frente de Todos? No. ¿Cómo le ganamos a Macri? Tienen que decir ustedes, lo dejamos afuera. ¿Sí? El otro día escuchaba a Luis Juez de Córdoba diciendo, a los cordobeses no nos gusta que los porteños nos vengan a decir qué es lo que tenemos que votar. Así que por eso decidimos nosotros. Bueno, entonces, ¿quién ganó? Ganaron los que no votaron. Había 34.333.000 habilitados para votar. Y 11.567.000 decidieron no ir a votar, más 1.400.000 que votaron en blanco o anularon su voto. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? De 13 millones de argentinos que son los que van a decidir las elecciones de noviembre. 13 millones contra 8.800 de Cambiemos, contra 6.800 del Frente de Todos. ¿Sí? Casi la misma cantidad si sumamos a Juntos y a Todos, y al Frente de Todos, son los que no fueron a votar o anularon su voto o votaron en blanco. Entonces, si quieren ir a buscar el voto, vayan ahí. Vayan ahí. Si te escandalizás porque dices, ay, en la villa, en Capital, el 15% votó a Milei. Bueno, fíjate cuántos villeros tenés en las listas. Ahora no podés saber cómo es el voto femenino. Antes, como las listas estaban separadas, los padrones femeninos y masculinos, o sea, el voto de las mujeres fue al carilindo, al ojito de cielo. No, ahora no podés decirlo. No se puede discriminar de esa manera. Sin embargo, sí podés discriminar por barrio. Ahora, en cada barrio, los barrios se expresan. Y esto ahí te tiene que llamar la atención. Cómo esos barrios que vos esperabas que te respondieran, terminaron no respondiendo. Esta es una de las cuestiones más serias de las que no se está tomando registro, me parece a mí, dónde buscar los votos. Y además, la otra cosa, no le podés echar la culpa a la gente si la dejaste afuera de la lista. ¿Cuántas mujeres, cuántos campesinos, cuántos villeros, cuántos obreros hay en tus listas? ¿Y ahora le vas a pedir el voto? ¿Cuántos dirigentes de sociedades de fomento, de cooperativa, de peñas, lo que vos quieras? Son todos del aparato tuyo, ¿sí? De los que cuando marchan con todas las banderitas hechas en un plotter, todas igualitas, ¿sí? Con la zapaticita nueva. Y entonces después te encontrás con estos problemas. Bueno, ahí tendrás que ir a buscar los votos, compañero, que la gente no la gorileó, ¿eh? Es decir, los que votaron al peronismo históricamente no fueron a votar a la derecha, no comen vidrio, pero fue un llamado de atención importante para decir, muchachos, hagan la cosa mejor, muchachos, téngannos en cuenta, muchachos, escúchennos. Hace un ratito estaba escuchando un video que mandó el ex vicegobernador de la provincia, Mariotto. Lo dejaron fuera de todo. Pero no solamente a él, su organización, sus compañeros, presentaron listas, se la rechazaron. Esto es lo que hicieron en la provincia de Buenos Aires. No conozco todavía, estoy tratando de encontrar qué pasa en el interior, donde como el peronismo ha sido un fenómeno porteño, conurbano más que porteño, conurbanero, y después se extendió al interior. Ocurrió que cuando se extendió al interior, muchos punteros, muchos caudillos que la tenían clara, y viene por acá la cosa, se hicieron peronistas, de la nada. Ese es el origen. Y todavía hoy hay muchos peronismos en el norte que siguen manejándose como patrones de estancia. Caso Urtubey en Salta, Gildo Infran, es decir, en Formosa. Los 5 peronismos que se pelean entre ellos no pueden hacer una lista juntos y Morales les vuelve a ganar en Jujuy. Bueno, de eso tenemos el movimiento Evita, el movimiento Chino Navarro. Te fuiste por afuera y sacaste el 10% del padrón, la cagaste, como cuando te fuiste con ¿quién te había sido? Con Recalde, con Randazzo te había sido, sacaste el 5% del padrón. Chino, bájate, quédate en el movimiento social, que te sirve más, que conseguís más planes para vos y tu gente. En la política, siempre que te pones en algún lugar, la cagás. Bueno, vamos a ahora escuchar una canción, porque se nos va rápido hoy, Mira,
no hicimos nada, no dijimos nada. Te vamos a mandar un mensaje con la canción que tenemos ahora, ¿sí? Vamos a escucharlo, Arbolito. Es cierto que la canción la hicieron en 2016 y era para otra gente, pero te cabe, Guzmán, fíjate. Vamos con Arbolito, para la mano, e dopo continuamos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Acá estamos de vuelta desde el pie, así, sin solución de continuidad. Ya vamos arrancando el bloque 2 para trabajar esta cuestión de la colonialidad. ¿Qué es la colonialidad? Bueno, dicen los autores que están embarcados en esta línea y que poco a poco en este programa los vamos a ir conociendo. Hoy invitamos a una mujer que es especialista en hablar de feminismo islámico, pero no la trajimos para eso. La tenemos por ahí a Shirin Adlbi, que me cuesta pronunciar su apellido porque de árabe no sé nada, que nos va a hacer que es una aproximación decolonial, sobre todo porque nosotros pensamos que existe un saber, un único saber, una ciencia. Pero ese saber está ligado a cómo somos, a cómo se debe ser. Y eso está ligado
a quién maneja el poder. ¿Qué es ser lindo? Tiene que ver con el que tiene el poder, que te va a mostrar en los medios de comunicación un parámetro de belleza, ¿sí? Y vos te mirás al espejo y decís, a la puta, yo no entro. Es decir, ves las películas y decís, pero nosotros que somos indios no tenemos ni derecho a enamorarnos, y el beso siempre se lo dan los lindos al final de la película. A mí no me toca. Entonces, es decir, de eso se trata el poder. De eso se trata el poder. Es decir, que te digan qué es, cómo tenés que ser para ser lindo. Entonces salí corriendo y te compras el Coleston y te pones rubio, rubia, o te fijás cómo es el último chupín. Fíjate los candidatos del Frente de Todos, la mayoría con chupín y unos zapatos puntiagudos, bueno, porque les están diciendo cómo ser, ¿viste? Es una impronta de clase, no me gusta la palabra impronta, no sé ni qué carajo quiere decir, pero vamos nosotros trabajando la idea de la colonialidad. Cuando se fue el colonizador, nos dejó la cabeza colonizada. Otra vez lo que diría Juan Jauretche, cuando se muere el chancho viejo, queda la chancha preñada. Y es eso, es decir, los tipos se fueron, pero ya no nos necesitan. ¿Sabés que si nos estás escuchando de otro lugar que no sea Argentina, en la Argentina es obligatorio la enseñanza del inglés en la escuela pública, desde los años 90, desde el 93. Y ¿sabés que no tuvo nada que ver el presidente de Estados Unidos en la embajada? Los que votaron la ley fueron nuestros diputados y nuestros senadores elegidos por el pueblo para blanquear que ellos mandaban a los pibes a la academia de inglés cuando salían de la escuela, ¿sí? Y además dijeron, la escuela pública y la escuela privada van a ser un solo sistema educativo de gestión pública, de gestión privada, para blanquear que ellos mandaban a los pibes a la escuela privada ya hace casi 30 años. Así que vamos ahora a escucharla, a esta invitada nuestra, que nos va a hacer, decir qué tenemos que mirar, nos va a hacer una aproximación descolonial. Ella es española, marroquí, es musulmana, usa hijab y es feminista, y que confronta, por supuesto, contra el feminismo blanco eurooccidental hegemónico, que algunas compañeras se me enojan, pero no es un invento mío, sino de otras feministas, de las feministas otras. Yo ni siquiera me meto a analizar el feminismo, no me van a escuchar acá, me van a escuchar traer compañeras que lo definan. Bueno, vamos, Sirín, contanos cómo viene la mano. Porque nos han contado que lo normal, lo objetivo, lo deslocalizado, lo descontextualizado, es una sola forma de ser en el mundo. La euro-norteamericana, la occidentalocéntrica y la cristianocéntrica. Por eso, cuando hacía mi investigación en Marruecos, entrevistando a un cooperante español, pudo decirme, tuvo la posibilidad de decirme que dejaron de financiar una asociación local marroquí porque descubrieron que eran islamistas. Y llegaron a esta conclusión porque vieron que en las clases de costura a las mujeres no les enseñaban, según palabras del propio cooperante, a hacer ropa normal, sino chilabas marroquíes. Las feministas norteamericanas que hicieron campaña para concienciar a la población de la terrible situación de las mujeres afganas y de la imperiosa necesidad de liberarlas, ellas y el resto del mundo estaban plenamente convencidos de su bondad y de la superioridad moral y ética de su campaña y de su misión. Pero la realidad es que esas pobres mujeres afganas vivían en la situación en la que vivían por una larga historia de colonización y de expoliación. Y concretamente, en ese momento, al apoyo logístico y armamentístico de la administración estadounidense a sus queridos amigos los talibanes, para que lucharan contra la URSS. Lo cierto es que la campaña de la famosa e influenciante Asociación Feminista abrió el camino y proporcionó la coartada para la liberación americana de las mujeres afganas, una liberación made in USA, bombardeándolas, violándolas, asesinándolas y convirtiendo a Afganistán en el primer narcoestado a nivel internacional. Estamos todos, todas y todos, en una gran cárcel. Al interior aparece todo muy coherente, incluso bonito.
Todas y todos queremos ser modernos, queremos ser desarrollados, queremos ser progresistas, queremos ser feministas, queremos ser... Pero nadie, o prácticamente nadie, o muy pocas personas son conscientes del significado que trasciende a todos y cada uno de los conceptos que utilizamos dentro de esta gran cárcel. Esta cárcel, a través de conceptos como el de civilización, como el de liberalización, secularización, religión, desarrollo, feminismo, democratización, va a producir normalidad. Sujetos, tradiciones, estéticas, culturas, sabores, olores, que van a aparecer como normales, como aceptables, con posibilidad de ser, de reproducirse, de existir y de vivir. Esta producción de normalidad, sin embargo, va a implicar un ejercicio activo, pero invisible y muy complejo, de producción de anormalidad, de excepción, de rareza, de zonas de no ser, zonas recluidas al silencio, a la invisibilidad y a un espacio donde no llegan ni los derechos ni la legislación. Zonas donde no está permitido ni ser ni existir. Estoy hablando de una cárcel epistemológico-existencial, espacio-temporal y estética, que nos va a imponer quién puede hablar, cómo se puede hablar y sobre qué temas es posible hablar. Las personas provenientes del corazón del imperio tienen la competencia necesaria para teorizar, sin importar el lugar físico, epistemológico o cultural, porque de hecho se invisibiliza este lugar local donde están. Es un prejuicio que está anclado en la distribución ideológica del conocimiento en las ciencias sociales y también a la organización geopolítica del primero, segundo y tercer mundos. ¿Cómo se puede hablar? Es en qué términos es posible hacerlo. El sistema mundo moderno colonial, esto es el sistema, la dictadura global que nos gobierna a todos, que impone la dictadura de una tercera parte de la humanidad sobre 2/3 partes de la humanidad e instituye la sustracción y transferencia sistemáticas de los bienes culturales, espirituales, humanos, epistémicos, etcétera, de esas 2/3 partes de la humanidad hacia una tercera parte de la humanidad para su beneficio y que está anclado en el sistema capitalista global, en la idea de raza y en el sistema de sexo y género, va a determinar cuáles son los conceptos y significantes que pueden ser utilizados. Los conceptos con los que se puede hablar, con los que se puede ejercer la enunciación. Y, por lo tanto, con los que se va a construir y se está construyendo la realidad. Por lo que dichos conceptos se van a convertir en una medida de la realidad. Solo y exclusivamente desde la enunciación. Acá estamos de vuelta. La compañera Sirin se nos saltó, sigue charlando. Vos le das para charlar y le tenés que pegar en la boca para que se calle. Interesante como nos cuenta que la percepción, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que debe ser, es una percepción eurooccidental y norteamericana. Y fíjate lo que dice, cómo llevaron a Afganistán la cultura, la civilización, la libertad, la democracia, y después de 20 años de gastar miles y miles de millones de dólares, que no es gratis, convirtieron en el mayor exportador de droga del mundo a un país donde no se consumía droga. Los musulmanes no consumen alcohol, no consumen drogas, ¿sí? ¿De dónde salió eso? Bueno, lo producen para exportar. Aparentemente no les aplicaba a ellos porque eso era para exportarles a otros países que seguramente tendrán que ver con Europa. Pero lo que me interesa que podamos pensar juntos acá es esta cuestión de la colonialidad. El que tiene el poder te va a decir, para ser tenés que ser como nosotros. Vos sos un subdesarrollado, es decir, que estás por debajo del desarrollo, porque sos un subhumano, porque estás por debajo de lo humano. Para poder salir de ahí tenés que evolucionar como evolucionamos nosotros, y el desarrollo es lineal, y hay un solo camino de desarrollo que es el nuestro, que es el propio, dentro del sistema capitalista. De esto se trata el mensaje del que tiene el poder. Te va a decir cómo tenés que ser, ¿sí? Y lo que sos, te va a definir, te va a decir lo que sos. Y esto es la construcción del saber. Por eso la colonialidad tiene estas tres patas: del ser, del poder
y del saber. Cuando nosotros nos sentimos inferiores, si nosotros nos sentimos que tenemos todos los derechos, los sargentos después de aquel primer peronismo, los que nacimos después, durante y después, sentimos que en América Latina, curiosamente, somos los que miramos de frente manteca a cualquiera, no nos agachamos. Y al patrón también lo miramos de frente, no agachamos la vista. Eso lo aprendimos con el peronismo. Y esto no es una cuestión menor, porque la idea de la dominación hegemónica es que vos sepas guardar tu lugar, ¿sí? En México le dicen al mozo que le habla mirando a los ojos al que está comiendo, no te iguales. El que habla, el que mira al ingeniero o al arquitecto en la obra, el albañil, no te iguales. Hay que mirar para otro lado o echar la vista, ¿sí? En Chile los mozos tienen un jefe. El mozo no habla con el... Estamos hablando de un lugar, no estamos hablando de donde comerse una hamburguesa. Estamos hablando de un restaurante. El mozo no habla con el comensal. Si tenés algo para pedir, dice un momentito que llamo a mi jefe, y el jefe viene con bigote. El bigote es como una charretera de milico. Interesantísimo para ver. Esto es lo lindo de mirar otras culturas. Vamos a ir mirando esto permanentemente, de la construcción del otro, y en la construcción del otro, cómo yo me constituyo en el otro. Vamos a escuchar ahora. Vieron que nosotros vamos recorriendo América Latina de la manera que podemos, con nuestra música, con la música que encontramos. Y esto a mí me gusta, es una canción que se llama De enero a enero, de Janeiro a Janeiro, de Roberta Campos y Nando Reis. Hermosa esta canción, a mi gusto, que puede no gustarte y entonces te cambias de dial. Bueno, acordate que estamos en 89.5, Che Papá Radio de Tandil, si tenemos suerte, y también estamos en, si digo si tenemos suerte, porque a veces no salimos, porque es mágica esa radio. Salimos cuando quiere la radio, no cuando queremos nosotros. Y también estamos en Radio La Voz, andando utopías por internet. Y después nos escuchás en YouTube, en el canal de Radio La Voz, Andando Utopía, que es donde me parece a mí, como lo puedo chequear, donde solemos tener más éxito, dependiendo de cómo nos salga este programa. Bueno, vamos a escuchar ahora a Roberta Campos y Nando Reis de Brasil, de Janeiro a Janeiro. Consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar, outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar.
de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Janeiro a janeiro. Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Bueno, gente, estamos de vuelta. Escuché un eco y ya se fue. Bueno, el tema que tenemos para el bloque 3 es escuela y adoctrinamiento. Ustedes recuerdan que hace un mes, ya otra vez con el vértigo de la información, con las elecciones, ya nos olvidamos de una compañera que discutió con un votante 15 días antes de las elecciones, que casualmente era su alumno, pero era un votante, alguien que tenía que ir a votar, que tenía el derecho de ir a votar, sobre posiciones políticas. Y esto decía, pero la escuela no es para adoctrinar, no es para fijar posiciones políticas. Sin embargo, esto que hablábamos en el bloque anterior, de la colonialidad del poder, se empezó a pensar, había una discusión, había dos grandes intelectuales a mediados del siglo XIX. Uno era Alberdi y el otro era Sarmiento. Alberdi decía de él y de su colectivo que eran aquellos descendientes de españoles sin cruza de sangre, es decir, con un profundo odio a todo mestizo, a todo negro y a todo indio. El tipo decía, nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América. Entonces se definía en la zona del ser humano. Todos los demás eran subhumanos. Y entonces él decía, la única solución de este país es traer inmigración europea, especialmente del norte de Europa, de la cual él no pertenecía, pero él quería traer toda la gringada que después fue a Estados Unidos, la quería traer acá. ¿Para qué? Para que con su propia cultura transformaran la cultura argentina. Bueno, este es un proyecto que más o menos le salió, más o menos porque era compartido por el resto. Y por supuesto que la inmigración que iban a traer querían que fuera europea y estaba definido ya en 1853, en la Constitución de 1853, en esa Constitución argentina de la que la provincia de Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires estuvo ausente. La provincia de Buenos Aires no fue fundadora de la nación argentina. Atención, los que están escuchando, atenti. No, hasta 1860 Buenos Aires no se sumó a la Argentina. Pero ya en esa Constitución se decía, en el preámbulo, que se iba a traer a todos los hombres del mundo que quisieran poblar el suelo argentino. Y que no iba a haber discriminación de raza, de credo, de religión, como después diría el Martín Fierro. Entonces todos iban a ser bienvenidos. Esta es una cuestión que finalmente fue triunfando, se fue trayendo gente de todo el mundo. Pero después el artículo 16 decía que se iba a priorizar a la población especialmente europea. ¿Sí? Lo decían con claridad. Y si venían de otro lado, bueno, que vengan, pero a los europeos les vamos a dar tierra. Entonces se armaron las colonias agrícolas con europeos exclusivamente. Luego decía, bueno, pero estos son judíos, sí, pero si son europeos una cosa y si son sefardí es otra cosa. Entonces a esto no le damos tierra. Estos son árabes, no, estos que se dediquen al comercio transhumante, a salir a caminar por ahí, a vender. Bueno, entonces, como de entrada va a aparecer una diferenciación en la población que se va a armar en este país. Pero necesitaban un instrumento para unificar.
Entonces aparecen varias cuestiones que tienen que ver con lo cultural. Lo primero es decir, bueno, vamos acá a imponer una lengua. Esta es la lengua. La única lengua argentina es la castellana, el castellano, que ni siquiera era la única lengua en España. En España, a la fecha, usted viaja y se va a encontrar con catalanes, vascos, gallegos, valencianos, cada uno con su lengua. Ni siquiera hoy es lengua de todos los españoles, es lengua oficial del Estado español, pero el castellano es si quieren, un grafolecto. A diferencia del dialecto que no se escribe, el grafolecto también puede escribirse. Lo mismo va a ocurrir en este país. En este país se habla guaraní, se habla quechua, se habla aymara, mapudungún. Hay una cantidad de lenguas que se hablan en este país. Sin embargo, se las va a ningunear ya de entrada y se va a decir, esta es la lengua. Para eso va a ser fundamental un aparato ideológico del Estado, como lo llamaría un señor que se llamaba Althusser. ¿Qué es la escuela? La escuela es un aparato de adoctrinamiento con agentes adoctrinadores que van a ser formados específicamente para eso y que van a ser pagados para eso, y se va a crear lo que se ha dado en llamar lo que es la maquinaria escolar. No es solo, no es una pavada. Trate usted de pensar cómo hago si quiero crear una escuela, si quiero fundar una escuela. ¿Qué necesito? Bueno, necesito varias cosas. Lo primero que necesito es alumnos. ¿Sí? Lo primero, alumnos. Después, ¿dónde? Un lugar. Bueno, los tipos van pensando, con los alumnos saben lo que hacen, o mejor, lo que te puede pasar. Si vos querés poner una academia para enseñar salsa o bachata, que hay más franela, que es más lindo por ahí, o tango, o lo que te pinte, ¿qué es lo que te puede poner? Necesitas alumnos, igual, de la misma manera. ¿Y qué sería perfecto para vos? Que sea obligatorio aprender a bailar bachata o tango. Entonces la gente está en cana, no puede salir, tiene que obligatoriamente ir a hacerlo. Y eso es lo que hacen con la escuela. Se hace obligatorio. ¿Y con quién hacen obligatorio? Con los indefensos, con los que no tienen derecho, con los menores de edad. No se hace obligatorio para toda la población que es analfabeta. No, se hace obligatorio con aquellos que no tienen derecho. No se olviden que además para ser ciudadano tenía que tener 22 años y ser varón. Si era mujer no tenía derecho en estos épocas. También los derechos eran restringidos porque tampoco votaba si no tenías propiedad. Tenía que, para ser ciudadano pleno, en esa Argentina de comienzo tenía que ser varón, mayor de 22 años y ser propietario. ¿Te das cuenta? Casi, es decir, era una democracia sin demos. Demos quiere decir pueblo. Es decir, censitaria. El que aparecía en el censo municipal pagando impuestos, ese tipo tenía derecho a votar. Sería bueno saberlo. Hace un tiempito tuve a mano cuánta gente lo votó a Sarmiento. Creo que 13.000 tipos, una cosa así. Vamos a ver ahora esto que tenemos que pensar, la escuela como el lugar del adoctrinamiento. Primero entonces tenemos los alumnos que van a ir obligados. El lugar físico es la escuela, pero en realidad más que lugar físico es la institución. No es lo mismo crear la institución que el lugar físico. Se crea la institución. ¿Qué quiere decir la institución? Destinar un presupuesto para que eso empiece a funcionar. Ese presupuesto es mínimo, es un sueldo mínimo. ¿Sí? Y entonces ese presupuesto no va a estar ajustado a un lugar físico. Se crean consejos escolares para que los vecinos busquen a ver alguna casa, alguien que tenga un edificio donde pueda funcionar la escuela. Primero la institución y mucho después el edificio. ¿Qué más van a necesitar? Maestros, maestras. ¿Qué va a ser más? Bueno, vamos a hacer unas escuelas normales. ¿Qué son las escuelas normales? Las que fijan la norma, por eso se llaman así. Las normas de comportamiento. Una especie de monja laica. Van a ser la señorita maestra. Se espera especialmente que sean solteras. Se espera que sean solteras y que sean capaces de trabajar por poca plata. ¿Quiénes van a ir a formar este primer grupo de maestras? Sectores medios de la sociedad, y son las primeras mujeres que van a salir del hogar a trabajar sin haberse convertido en monjas o esposas. Ni monja ni esposa, que eran las dos salidas viables para las clases medias, la pequeña clase media que había a fines del siglo pasado. Y a partir de 1870 ya va a empezar a haber escuelas normales en cada capital de provincia. Empiezan con Paraná, que es la legendaria Escuela Normal de Paraná, y después en cada capital de provincia se va a hacer una escuela normal. 2 en cada capital, una de varones
y una de mujeres. Iban separados en ese momento. Esa es la idea, formar un cuerpo de especialistas. Van a tener que resolver después, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué enseñamos? Bueno, van a definir contenidos. ¿Hay una historia argentina? No, no está escrita. Entonces la escribe Mitre para eso. Mitre escribe una historia donde los héroes y las tumbas y los buenos y los malos están ahí ya definidos, los que se van a olvidar, los que se van a ignorar y los que se van a recordar. Entonces, con eso arma una historia que se va a repetir. Una historia y además una efeméride. La forma de enseñar la historia va a ser con efemérides. Cada mes vamos a tener algo que le ponga un escaloncito. Y viene más o menos bien. 25 de mayo fue casualmente antes del 9 de julio, 6 años antes, pero las fechas van en orden. Después en agosto, bueno, la muerte de San Martín, que San Martín entra en la historia también ahí tempranamente. Y después en septiembre el maestro, el gran maestro, que al principio no se celebraba el Día del Maestro, así que septiembre nos quedaba en blanco, se despelotaba el 12 de octubre porque había que fundar, se había conocido América antes de todo lo demás que habíamos contado. Entonces ahí se armaba un desasosiego para los que contaban la historia. Y a los maestros le decían, ¿y usted dónde estaba cuando...? A mí me lo dijeron una vez, ¿usted dónde estaba cuando Colón llegó a América? Bueno, ¿cómo le va a explicar a un chico de 7, 8 años? Y esta es la historia. Y los actos llenos de cliché. Todos nos queríamos pintar la cara de negro, ¿sí? Con un corcho. Todos queríamos ser negro, negrito candombero, porque además era más fácil que conseguirse un traje de etiqueta con levita y todo eso. Y hasta la fecha se siguen representando negros y dicen los historiadores que es muy poco probable la presencia tan numerosa de negros en la ciudad de Buenos Aires, ya que en realidad a los pocos esclavos que había estaban destinados a la servidumbre y de ninguna manera van a participar de un acto popular. Lo que era más probable que hubiera en la calle, mapuches, porque ellos sí venían y comerciaban y traían sus productos y nunca aparecen en nuestros actos escolares. Así que esto, para tenerlo en cuenta, para empezar a pensar otras historias. ¿Qué se va a decir en las escuelas? ¿Cuál va a ser el adoctrinamiento? Bueno, de todo. Ya dijimos de la historia. La geografía, una geografía que todavía no se posee, se empieza a inventar y a vender en la escuela como propia. La Patagonia seguía siendo independiente, los españoles nunca la habían colonizado. Y todo el Chaco, pasando por Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, sur-oeste de Brasil, y Bolivia, era el Chaco, el Gran Chaco, no colonizado por España. Entonces, todo eso se empieza a enseñar como si fuera propio. No se ocupaba, no teníamos ocupación territorial de eso. Bueno, entonces se tiene que inventar la lengua, se inventa una geografía, se inventa una historia, y sobre eso se va a adoctrinar. Y además, atravesado por los buenos oficios de las maestras que enseñaban catecismo en las escuelas. Y en todas las aulas había un crucifijo. Vamos a escuchar ahora, estuve buscando música para después seguir, vamos a pensar ahora en el próximo bloque si es posible una educación alternativa por fuera del Estado, o lo único que nos cabe es defender esa escuela pública sarmientina adoctrinadora. ¿Está buena la consigna en defensa de la escuela pública o podemos pensar otra cosa? Bueno, en el próximo bloque nos vamos a pensar eso. Buscando música, dije, voy a buscar algo dominicano. Y dominicana me saltaba bachata por todos lados. Y encontré un dominicano que se llama Vicente García, que yo no sabía que era dominicano, y que en esta ocasión también buscaba de Costa Rica. ¿Qué vas a encontrar de Costa Rica? ¿Es encontrar música de ahí? Bueno, lo encontré de Costa Rica a Kumbari Sawyers. Okay, no sé cómo se pronuncia, Sawyers, probablemente se pronuncie, y con ese apellido dice, ¿qué gringa debe ser? No, es una mulatona o afro directamente, y Vicente García, que es de Dominicana y de Costa Rica, entonces Kumari. Vamos a Dulcito de Coco, para alegrarnos los oídos, para relajar los oídos. Vamos con eso. Subí la carretera que me lleva a la miseria. En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tire contra el suelo, no me rompa la cadena. Y que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada.
eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. Llévame a la carretera, que me lleve hasta tu casa. Agüita de manantiales, florecita de mi valle. Ven y quítame este duelo, ven y radia tus detalles. Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Y es que se extraña el saborcito a coco que yo sé que hay en tus labios. Oh, dulcito de coco. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. Dulcito de coco, y amor, tú eres mi dulce. Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta. Ay, como tú. Llévala. Y estamos de vuelta. ¿Saben qué? Me estaba avisando la computadora que por ahí estábamos saliendo con poco volumen. Y bueno, empecé a cerrar ventanas a lo pavote. Parece que se estabilizó un poco, pero ya lo veremos al final, porque dice que mientras más ventanas tenés abiertas, más complicado es el asunto. Bueno, pregunta del bloque 4. ¿Es posible una educación alternativa por fuera del Estado? ¿Es posible? ¿Qué educación alternativa conocemos? Miren, las primeras que se conocieron fueron escuelas libertarias manejadas por los anarquistas, que se dieron cuenta de esta movida del Estado conservador de Sarmiento, Roca, Avellaneda, lo voy a decir en orden, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, las que se llaman las presidencias históricas, se dieron cuenta de esta movida y dijeron, no, a nuestros hijos los educamos nosotros, que era una sensación muy arraigada en toda la sociedad argentina. Los hijos son de la familia, en todo caso los educan las madres. Entonces, imponer la escuela no era fácil. Entonces, en realidad no se impone la escuela, se impone la instrucción. Y se dicen, en las escuelas públicas o particulares o en las casas. Lo que sí que el Estado se guarda la principalidad de comprobar cada año si en las casas se los educó o si en las escuelas particulares se los educó. Esa manija que se queda al Estado es la manija central. Entonces, los curas que ya venían educando desde hacía 500 años, 400 años, siguieron haciéndolo. Lo único que, como la formación era bastante buena, no tenían problema de mandar a sus estudiantes a rendir un examen en la escuela 1 de cada distrito. Ningún problema. En la escuela central de cada pueblo los mandaban para que rindan el examen y en realidad zafaban. Lo único que en las escuelas religiosas la formación era muy pobrecita. Las monjas prácticamente no tenían formación en una institución tan, homofóbica de palabra, ¿no? Porque después en los hechos tenemos al padre Grassi, pero no solamente homofóbica, sino, ¿cómo se llama cuando se dice en contra de las mujeres? Misógina. Tenemos acá una buena colaboradora que nos va diciendo, claro, una institución donde la mujer no tiene por qué saber, donde la mujer no tiene ni siquiera derecho a consagrar los sacramentos o a administrarlos, fíjense ustedes qué lugar le iba a tener en la formación. Mucho después que las monjas empezaron a recibir formación y mucho después que el Estado empezó a controlar la formación de los que daban clase en los colegios de monjas. ¿Por qué? Porque en realidad en las escuelas públicas lo que había mucho era docencia audaz, docencia atrevida. Cualquiera que sea yo sé leer y escribir ya se postulaba y se candidateaba para maestro. Ese es un tema de la docencia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es lo que más investigué. Otro día les contaré cómo viene la mano por ahí.
Pero bueno, los anarquistas dijeron, vamos a hacer escuelas nosotros y las vamos a formar. El problema que tenían es que ellos reconocían el trabajo de enseñar como trabajo y como verdadera gente de izquierda tenían que pagarle al que hacía ese trabajo, aunque el que lo hacía como una militancia. Decía, no, muchachos, no me paguen. No, tenés que cobrar porque es tu trabajo. Y entonces empezaron a formar sus propios programas de estudio, no se manejaban con el Estado, no iban a rendir examen, porque de hecho, a principios del siglo XX, el 50% de los pibes no iba a la escuela obligatoria, porque tenían que procurarse cada uno al menos lo que consumían, al menos lo que comían. Entonces, cuando ustedes escuchan decir, porque mi abuelo trabajaba de chico, sí es cierto, hasta los 70 te diría que se trabajaba normalmente de chico y no era ningún escándalo porque aprendías oficios tempranamente que la escuela no te iba a enseñar y no te enseña. Entonces, muy tempranamente los anarquistas dicen, no, vamos a hacer nuestras escuelas. ¿Qué pasa? Duraron 20 años las escuelas anarquistas, todas aisladas por distintos lugares. En Barracas había una que duró mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Que había una ley de residencia y los anarquistas, que casi todos eran extranjeros en el principio, fueron expulsados, asesinados, fusilados, apresados, y poco a poco se desmembró esa estructura, protoescultura escolar, que solamente estaba en la ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades del conurbano bonaerense, Lomas de Zamora, Barracas, Avellaneda, bueno, muy poquitas. Así que eso se desmembró rápidamente y no volvió a aparecer nuevas propuestas educativas hasta los años 60. ¿Sí? En los años 60, unos agricultores en el norte de la provincia de Santa Fe crearon las escuelas de la familia agrícola. Quizá el error fue que las llamaron escuelas. ¿Por qué? Porque sus hijos terminaban la primaria, 7º grado, y ya no tenían dónde ir. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer unas escuelas que los formen para que se queden en el campo, para que se arraiguen. Porque cuando se iban al pueblo, después los pibes no querían volver más al campo. Si las escuelas secundarias estaban en el pueblo, en las localidades cercanas. Y crearon estas escuelas en el medio del campo para formar mejores agricultores y mejores mujeres de campo. El asunto es que cuando llegaron al 3er año dijeron, pero queremos estudiar más. Bueno, entonces ahí estaba el Estado esperándolos agazapados. Vos querés estudiar por fuera, estudiar. Pero si querés certificación, me tenés que venir a pedir la escupidera. Entonces yo te voy a poner condiciones. Estos son los planes de estudio. Estas son las condiciones de cursada. Estas son las titulaciones para dar clase. Y entonces ahí, track, le bajaron los lienzos. Lo mismo pasa, tema para otro día, porque se nos fue el programa, con los bachilleratos populares. La gran discusión es, ¿lo quiero por afuera del Estado? Bueno, no lo llamen escuela, no lo llamen bachillerato. Y hacemos una educación popular por afuera. Si lo llamo bachillerato, el pibe va a querer el cartón, el certificado. ¿Sí? Un cartón y un certificado que le servirá para mostrar en la estación de servicio o para pasar el trapo en el supermercado. Pero yo no conozco egresados de bachilleratos populares, y lo digo al aire porque si alguno lo conoce, por favor háganmelo saber, que estén en ninguna universidad. ¿Sí? No conozco, no digo que no haya, no conozco. Y sí conozco muchos egresados de bachilleratos populares formando parte de la fuerza de seguridad. Si son pibes que fueron a reprimir a los suyos. Así que, y lo digo a propósito para generar polémica con los compañeros, con los que conozco varios bachilleratos populares. Tito, he fundado uno en 2001, ya hablaremos de eso, y cuando hubo que discutir qué se hacía, cómo se financiaba, los propios vecinos decidieron que dependa del Estado, y está ahí en Villa Albertina, la media 26. Bueno, vamos yendo. Vamos a escuchar a Che Sudaca, que es una conjunción argentina-colombiana, es una banda de rock alternativo formado por músicos de Argentina y de Colombia, y se autodefinen en su estilo como punk, reggae, party, en el que además tienen cabida otros ritmos como el hip hop, el ska y la cumbia, es decir, hacen cualquiera. No sé si te quedó claro, hacen cualquiera, pero es pegadiza, es una música bien latinoamericana, y con esto nos fuimos hasta la semana que viene, y se llama Mentira Política. Muy apropiado para estos tiempos. Nos vemos, gracias a la señorita Milagros Inda por bancar en esto que se llama Desde el Pie.
nuestro en Hungría. El único que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos 6 mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más. Toda la paciencia que tenía. No hay más. Porque ya no creo en tu mentira. No hay más. El tren se cambió de esta vía. No hay más y más y más y más y más y más y más. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. Guerra, guerra. La esperanza de que un día no explote una bomba más. Una bomba más. Tanta guerra, 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 una bomba más. Tanta guerra. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19 horas. Para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz. Andando Utopías. Canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.